Bueno, muy buenas tardes para todos. La Red de Apoyo de la Universidad Católica de Manizales les da la bienvenida nuevamente a este ciclo que comenzamos de charlas y ofertas para ustedes. Les recordamos que no solo está este espacio, sino que también tenemos Bienestar en Casa que nos presta el gimnasio de la Universidad Católica de Manizales con diferentes actividades para ustedes. También les contamos pues, a los que son nuevos por este espacio que la red de apoyo de la Universidad Católica de Manizales se constituye en una estrategia para brindar respuestas reales y oportunas a las necesidades de la sociedad, respondiendo pues hacia los desafíos del mundo cambiante, con sentido social y eclesial como expresión concreta de la responsabilidad social universitaria y la apuesta institucional por la construcción de nueva ciudadanía. Hoy nos reunimos pues para hablar sobre formación ciudadana y construcción de paz, teniendo en cuenta pues lo que estamos viviendo hoy como país. Y esta charla estará a cargo del profesor Mauricio Orozco Vallejo. Él es el coordinador de Núcleo de Estudios en Memoria y Paz de la Universidad Católica. Y entonces le doy el espacio a él para que dé inicio a esta charla. Les cuento también que tendremos un espacio de preguntas eh, al finalizar y de todas formas pueden ir escribiendo sus comentarios o sus preguntas al chat y las socializaremos al final. Muchas gracias a todos por su asistencia y los dejo entonces con Mauricio. Dani, muchas gracias. Bueno, saludarlos, saludarlas. Agradecerte, Dani, por la invitación al espacio. Creo que cuando pensamos en el nombre de la charla, yo hubiera sabido que todo esto iba a pasar en el país, seguramente hubiera cambiado el nombre y hubiera dicho que no lo hacía, porque claramente las circunstancias actuales que seguramente nos tienen tan afectados, ¿cierto? Que obviamente nos tienen también tan interpelados, pues hace que este sea un asunto como muy importante de conversar. Antes de iniciar ya como con, poco con algunas reflexiones que les quiero compartir, quiero arrancar con un video, un poco para generar algo como de sensibilización al respecto. Entonces, lo voy a compartir. Tan, tan, tan. Sí. Listo. Eran las 6 de la mañana, compadre, cuando sucedió un caso muy grave. Eran las 6 de la mañana, compadre, cuando sucedió un caso muy grave. Sonó un fusil, sonó una AK, sonó una metralla, respondieron los para. Se pasaron a Bojayá y allá fue la cosa seria. Se fue tejiendo el plomeo y la gente asustada. Se fue tejiendo el plomeo y la gente asustada. Pensaron en una idea de irse para la iglesia porque estaban seguros que allá nada les pasaba. Como era un lugar de Dios, el Señor los amparaba. Compadre, pero qué tristeza lo ocurrido en Bojayá, ¿no? Mira que tanta muerte. En una equivocación lanzaron una pipeta, cayó derecho en la iglesia y acabó con muchas vidas. Cayó derecho en la iglesia y acabó con muchas vidas. Como a 2, 3 segundos de ya haber estallado, muchos de nuestros parientes habían quedado destrozados. Muchos de nuestros parientes habían quedado destrozados. La gente corría, los niños lloraban de ver cómo su pueblo lo acababan. La gente corría, los niños lloraban de ver cómo su pueblo lo acababan. Yo no lo puedo creer, ni lo puedo imaginar, que eso allá en Bojayá haya podido pasar. Yo no lo puedo creer, ni lo puedo imaginar, que eso allá en Bojayá haya podido pasar. Muchos hijos sin sus padres, muchos padres sin sus hijos,
por causa de la violencia que acaba con el campesino. Yo no lo puedo creer, ni lo puedo imaginar, que eso allá en Bojayá haya podido pasar. Yo no lo puedo creer, ni lo puedo imaginar, que eso allá en Bojayá haya podido pasar. Bueno, quise arrancar con este video. Es un video de Juan Manuel Echavarría. Maestro Juan Manuel Echavarría es alguien que se ha dedicado mucho a tratar de narrar lo que ha sido la violencia en Colombia, ¿cierto? Sobre todo lo que ha sido el tema del conflicto armado. Y hay algo que yo pienso que es como una lástima, ¿cierto? Que seguramente es lamentable, y es porque en Colombia, para hablar de paz, nos tenemos que referir a la violencia, ¿cierto? Cuando pues claramente la una y la otra pues no tienen una relación como tan clara, ¿cierto? Y tiene que ver con el hecho de que es muy difícil pensar en la paz en un país cuando claramente tenemos unos hechos de violencia. Creímos que con el acuerdo de La Habana la violencia en Colombia iba a parar por causas del conflicto armado, y pues bueno, lo que vemos es todo lo contrario, ¿cierto? No es un asunto como que haya generado una ruptura, sino que también generó fundamentalmente unas continuidades, ¿cierto? Entonces yo quería como enmarcar eso allí. Para arrancar, quisiera que conversáramos un poco alrededor de la ciudadanía. Y bueno, aquí quisiera aprovechar para preguntarles, si quieren pueden abrir el micrófono, habilitar el micrófono. Para ustedes, ¿qué es ser ciudadano? ¿Cuáles serán las características? Te silenciaste. Sí, ya, gracias, Dani. Entonces, les quería preguntar, para generar también una especie de diálogo, ¿cierto? Para que no sea solamente como yo desde acá conversando, sino también con la participación de ustedes. ¿Para qué ser ciudadano? ¿Cuál es la característica del ciudadano y de la ciudadana? ¿Cuáles serán las características? ¿Cómo identifica uno un ciudadano o una ciudadana? No sé quién quiera Buenas compartirnos un poco de tardes, su piensa. Buenas tardes, Adriana. gracias. Yo soy Adriana. A ver, esa pregunta es como muy importante, Dios mío, y le toca a uno el corazón, o al menos a mí me lo toca y más en estos momentos, ¿cierto? Yo pienso que ser ciudadano no es decir pertenezco a X o Y región. Para mí ser ciudadano es principalmente valorar al otro, saber que el otro también es persona como yo, ¿cierto? Y que tiene sus dificultades, que tiene también sus fortalezas. Tú preguntas que qué valores puede tener un ciudadano. Inmensamente el respeto, la propia identidad como persona, el saber que yo puedo también protestar, hablemos de la protesta, después de los momentos se están viendo ahora, puedo protestar, pero saber que tengo unos límites también y que puedo hacerlo con el respeto más grande que tengo y que tiene el otro. Porque si yo misma me identifico con ese respeto, con esa valoración propia, puedo reconocer en el otro todos estos aspectos. Entonces, pues primero, gracias por esa pregunta tan importante y que inmediatamente la dijiste y yo, ay, Dios mío, el corazón me saltó, porque es que esa palabra de verdad que, y en ese momento, súper importante que cada uno reconociéramos que es ser ciudadano y cómo nosotros podemos ser ciudadanos. Muchísimas gracias. A ti, Adriana, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir un poco sus reflexiones sobre este asunto de ser ciudadano? Bueno, yo leo por aquí, Pilar Peña nos dice, ser un ciudadano se define no solo como una persona que se encuentra registrada en una nación, sino que es un sujeto de derechos donde se le reconoce una dignidad y unos valores. Gracias, Pilar, y gracias, Dani, por haber leído. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere decirnos algo sobre este asunto de qué es ser ciudadano o ciudadana? Como que no. Bueno, entonces
Yo quiero como resaltar algunos asuntos de lo que Adriana y Pilar nos compartieron, ¿sí? Y es, claramente alguien es ciudadano no porque tenga una cédula de ciudadanía, ¿cierto? Yo creo que eso es un asunto muy importante, porque la ciudadanía tiene que ver con algo más. Y cuando uno revisa de pronto algunos autores, algunas autoras que nos hablan al respecto, señalan fundamentalmente como algunas características. La primera es que hay un interés por lo público, ¿sí? Hay un interés por la participación. Yo no sé si ustedes de pronto lo tendrán en sus cabezas. Hay como una imagen muy clásica de la ciudadanía y es el ágora en Grecia, ¿cierto? Un lugar en el cual, ¿cierto? Las personas llegaban, ¿cierto? Conversaban, discutían, reflexionaban, ¿sí? Entonces, un poco cuando uno piensa en estos asuntos de lo público, de la ciudadanía, es precisamente esos espacios en los cuales uno debate, ¿cierto? Y se preocupa por los asuntos de lo público. En ese sentido, y relacionándolo con lo que les comentaba ahorita de tener cédula de ciudadanía o no, ¿cierto? Yo puedo ser una persona que tengo cédula de ciudadanía, tengo 50 años y nunca he participado en los asuntos de lo público, ¿cierto? Nunca me he interesado, por ejemplo, por el hecho de que, en el caso de Manizales, ¿cierto? Que el cable aéreo entonces a los Yarumos se lo robaron, ¿cierto? O que la glorieta que va llegando, subiendo a la autónoma es un desastre de glorieta, ¿cierto? Que uno no entiende a quién se le ocurre hacer un diseño de glorieta en ese sentido, o el túnel de la 52, por ejemplo, hay gente que ha discutido mucho también la forma en la que se diseñó eso, ¿sí? Los asuntos, por ejemplo, del trabajo informal que son tan elevados en Manizales. Entonces, el asunto de una de las características principales de la ciudadanía es que se interesa por los asuntos de lo público, participa de los asuntos de lo público, debate sobre los asuntos de lo público y claramente este debate, ¿cierto? Claramente esta discusión pues genera seguramente diferencias, ¿cierto? No todos estamos de acuerdo, por ejemplo, con el modelo de ciudad que de pronto este alcalde está proponiendo, ¿cierto? Con el modelo de país que de pronto este presidente está proponiendo, pero precisamente ese es el ejercicio de la ciudadanía. Yo aquí quisiera hacer otra pregunta y es, partiendo un poco de esta premisa de que participo de los asuntos de lo público, quisiera escuchar experiencias en las cuales ustedes nos cuenten, ¿cierto? En qué momento ustedes han participado de estos espacios de lo público, ¿cierto? No sé, van a las asambleas de la Junta de Acción Comunal, las asambleas de la Junta de Acción Local, ¿cierto? Voy a los procesos de rendición de cuentas. Yo a comienzos de este año hubo un proceso de rendición de cuentas del cable aéreo ahí en Fundadores, ¿sí? Y yo fui a esa rendición de cuentas y habíamos 5 personas. Sí, yo digo, oiga, pero tan tremendo que no nos interesa, ¿cierto? Entonces, quisiera como preguntar eso. ¿Ustedes han realizado ejercicios de participación en lo público? ¿Se han interesado por esos asuntos de lo público? No sé quién quiere ahí compartirnos un poco como su experiencia, que nos cuente, ah, sí, claro, no sé, cuando estaba en la universidad tal cosa, ¿cierto? O cuando hay alguna situación en la ciudad, entonces yo voy y participo, ¿cierto? Y debato, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. Entonces no sé si hay alguien que nos quiera compartir alguna experiencia al respecto. O no han tenido experiencias de participación en lo público, ¿cierto? Que eso es lo otro que nos pasa mucho en este país. Si lees ahí lo que Ricardo nos está diciendo, que entonces esa creencia de que existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera es real. Ricardo, me hubieras dejado esa pregunta para lo último, porque me metes en problemas con la respuesta. Ay, qué pena con usted. Bueno, no, sino porque me puse a pensar yo que sí ser ciudadano es participar. La mayoría de gente no participamos, me incluyo ahí. ¿Ya somos ciudadanos de qué? ¿De primera, segunda, tercera, cuarta categoría o qué? ¿O no somos ciudadanos? O el simple hecho de tener una cédula significa ya que somos ciudadanos. Perfecto, Ricardo. Sí, me gusta mucho como esa interpelación que te haces, porque claro, un poco también lo que yo quiero hacer es provocar un poco este asunto de, venga, nosotros sí somos ciudadanos, o sea, realmente somos ciudadanos, no por el hecho de tener una cédula de ciudadanía, ¿cierto? No por el hecho de, no sé, votar cada 2 años, cada 4 años por una persona, o sea, de hecho incluso eso es como de lo más instrumental en la democracia,
¿cierto? Pero la ciudadanía se caracteriza porque participa, debate, discute, va y pregunta, ¿cierto? Seguramente eso puede generar incomodidades, ¿cierto? Puede generar conflictos, diferencias, pero por ejemplo, si alguien es funcionario público, ¿cierto? Ese funcionario público, yo puedo ir a decirle, venga, cuénteme usted cómo va su gestión, ¿cierto? Y eso no debería generar ningún tipo de problema. Lastimosamente, como Ricardo lo plantea, lastimosamente los ejercicios de participación en Colombia son muy pocos, ¿sí? Son muy reducidos. Y nosotras, estamos muy orientados a creer que nuestra responsabilidad como ciudadanos, como ciudadanas, se cumple fundamentalmente en ciertos momentos, fundamentalmente en los momentos de las elecciones, ¿cierto? Entonces, cuando yo pienso en estos asuntos de la formación ciudadana, cuando pienso en asuntos de la participación en lo público, de la discusión, ¿cierto? De la apropiación de algunos asuntos de lo público, pues claramente, primero, en Colombia seguramente nuestros espacios no son muchos, ¿cierto? No son bastantes, y eso, por ejemplo, tiene relación también con la forma en que nuestros jóvenes, ¿cierto? Nuestros niños, nuestras niñas son formados también como ciudadanos. ¿Qué va a aprender una persona, ¿cierto?, de formación ciudadana si, por ejemplo, en la casa ve que su papá no se interesa por los asuntos de lo público, ¿sí? Y cuando digo, y quiero resaltar esto, cuando digo los asuntos de lo público es porque los asuntos de lo público es de todos y todas. O sea, uno dice, venga, es que yo también estoy ayudando a financiar eso, o sea, yo también estoy pagando impuestos y entonces con eso también se está haciendo, se hacen obras, ¿cierto? Se hacen proyectos, se desarrollan estrategias. Entonces, claro, yo cuando pienso en los asuntos de lo público, lo que estoy diciendo es, eso es algo que nos debería interesar a todos y todas, ¿sí? Asume uno. Entonces, claro, cuando pienso en los asuntos de la formación ciudadana, inmediatamente pienso en nuestros ejercicios de ciudadanía y claramente entonces uno empieza a ver ahí también como una especie como de cortocircuito, ¿cierto? En este asunto de ser ciudadano y la formación ciudadana. Y hay algo también muy importante en esto y es, no se trata solamente como de decir cuáles son las características de la ciudadanía y que los niños y las niñas o los jóvenes se las aprendan, sino que hayan ejercicios reales de ciudadanía, incluso, por ejemplo, dentro de las instituciones educativas. Yo hace más o menos unos 6 años que estaba ya estaba en la universidad, fuimos a hacer un proyecto de competencias ciudadanas. A mí me tocó el Magdalena Caldense, ¿cierto? Entonces estuve en La Dorada, estuve en Norcasia, alcancé a subir a Samaná, ¿cierto? 3, 4 municipios visité, y en uno de los municipios, era con profesores y con profesoras, yo les decía, venga, ¿y la democracia escolar qué? ¿Funciona? Sí, claro, profe, no, funciona supremamente bien, elegimos personero, Y yo le decía, venga, cuénteme un poquito cómo es la elección del personero. Entonces me decía, no, profe, vea, lo primero es que pues nosotros hacemos una convocatoria, ¿cierto? Miramos quiénes se presentan, a veces se presentan estudiantes que son los más vagos del colegio y evidentemente les decimos, no, ¿cómo se le ocurre? Usted no se puede lanzar, ¿cierto? Entonces me contaban esa experiencia y cuando yo escuchaba eso decía, tan tremendo, por ejemplo, que, digo yo, que el vago no se pueda lanzar. Pues si se lanza y gana, pues entonces tendríamos que preguntarnos qué tipo de formación ciudadana es, ¿cierto? La que estamos desarrollando para que una persona, por ejemplo, entre comillas, vaga, ¿cierto? Pueda llegar a un lugar como esos. Entonces, claro, estos ejercicios de democracia, yo a veces siento que simulan un poco, ¿cierto? Parecen una simulación de democracia, ¿cierto? En el sentido de que todo tiene que estar controlado, no se puede lanzar el niño más vago, ni la niña más vaga, ni a la que le va mal en el estudio, ni el más problemático, sino que se tiene que lanzar es el más juicioso, ¿cierto? El que le va muy bien académicamente. Y claro, seguramente hay una justificación muy bonita, pero yo sí pienso a la base de este asunto y es, pues si se trata de participar, pues está muy bien que todo el mundo participe y bueno, en la democracia pasa que a veces llegan candidatos y ganan, ¿cierto? Que después uno dice, oiga, pero ¿y esa persona cómo hizo para llegar allá? Pero pues claramente tiene que ver con los asuntos también de los juegos democráticos. Entonces, primer elemento de la ciudadanía, el elemento de la participación. Segundo elemento de la ciudadanía, el elemento del diálogo, ¿sí? Y es claramente cuando uno participa en los asuntos de lo público, esa participación implica el diálogo. ¿Qué tan buenos somos nosotros y nosotras para dialogar? Cuando uno mira un poco la historia de Colombia, ¿cierto? En términos generales, el diálogo ha sido un asunto supremamente problemático. Yo lo digo a manera
de chance, ¿cierto? De chiste, ¿sí? Digo yo, venga, si usted se quiere tirar el Día de la Madre, ¿cierto? Lo que usted puede hacer es llegar a la casa, ¿cierto? Donde su mamá, y si todos son uribistas, pues usted dice que usted apoya a Petro, ¿cierto? Y ahí ya se acabó el almuerzo porque nosotros de ese tipo de cosas no podemos hablar. O si apoyan a Petro, pues entonces usted dice, venga, yo soy uribista, y seguramente ahí se genera todo un conflicto alrededor. ¿Eso qué significa, cierto? Ese chiste en el fondo, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que lastimosamente nosotros no somos muy buenos para dialogar y mucho menos para dialogar a partir de contrarios, ¿cierto? Entonces, si por decir algo generamos un debate acá y decimos, venga, ¿quiénes están a favor del paro? ¿Quiénes están en contra del paro? ¿Cierto? Seguramente esto nos tensiona tanto, ¿cierto? Que muchas veces ese tipo de discusiones terminan que uno empieza a mirar feo al otro día, ¿cierto? Si Dani está a favor del paro, yo estoy en contra, no la vuelvo a saludar, porque cómo le ocurre, ¿cierto? Porque creemos incluso que debatir es un problema. Y lastimosamente el diálogo, ¿cierto? Es fundamental también para los procesos de ciudadanía, de ejercicios de ciudadanía. Por aquí en el chat nos dice alguien. Espérate, antes de que leas ahí, Doris quería participar, no sé si todavía. Bueno. Dorisilla. Y ya leemos entonces estas dos cositas del chat. Listo, dale. Hola Mauricio, buenas tardes. Pues que frente a la pregunta que hiciste hace ratico, pero pues igual me gustaría decirlo. Nosotros, digamos, vemos la poca participación de las personas en todos estos procesos de ciudadanía, desde hechos, por ejemplo, cuando se están formulando los planes de desarrollo municipal y departamental, que se hace convocatorias abiertas y realmente se llama, se confirma y es muy poquitas las personas que aparecen. De hecho, siempre aparecen como los que supuestamente tienen intereses políticos. Entonces, desde ahí como que ese proceso de formación, en esa participación, en esa construcción colectiva es muy escaso, Mauricio. Y también lo ve uno no solo desde ese tema de cosas públicas, sino cuando uno trabaja, digamos nosotros por el ejercicio en la Universidad en Extensión y Proyección Social, que podemos participar en mesas técnicas o en comités técnicos a nivel municipal y departamental. Y digamos que ahí la convocatoria es abierta y generalmente los que participan son los que ocupan algún cargo en una organización y digamos que es porque deben ir, pero cuando es abierta la convocatoria realmente es muy complejo cumplir ese indicador. Entonces estoy plenamente de acuerdo contigo que es desde el proceso de formación, o sea, poder incorporar eso desde el colegio, desde el aula, desde la casa sería supremamente importante, Mauricio, porque después es muy complejo que la gente se sienta con la responsabilidad de participar y que realmente pues las cosas son de todos y todos tenemos que aportar y cuidar. Eso era lo que quería decir, pero ya hace ratico, sino que no encontraba la manito. Gracias. Gracias, Doris. Sí, súper, me encanta eso que dices. Y claro, entonces, Mauricio, yo quiero preguntar algo. Dale. Bueno, en la actual situación, circunstancias, cuando por parte del gobierno el diálogo no es fluido, si el diálogo es una característica de ser ciudadano, dialogar, cuando no es fluido, ¿quién está fallando con la ciudadanía ahí? ¿El gobierno o el pueblo? Gracias, Ricardo. Si quieres, ahorita abordamos un poquito esa temática. Dani, vamos con lo que están escribiendo en el chat. Bueno, entonces, Beatriz Rubiela nos dice, entonces no está bien definir el perfil de estudiante para ser aspirante a la personería. Y Pilar nos dice que considero que es un tema de participación en el asunto de lo público, aunque es fundamental para el desarrollo de un país. Creo que a pesar de que las instituciones educativas se realizan ejercicios de participación, no se les genera esa conciencia y hasta una cultura de participación ciudadana, además del sentido de pertenencia y el cuidado por lo que hace parte de lo público. Y Luz Dari Valencia tiene la manito alzada, pues si quiere, ya la bajó, no sé, sí, ahí ya activó el micrófono, si quiere hablar. Buenas tardes, yo soy Luz Dari Valencia y los estoy escuchando desde un municipio del Quindío, de Pijao. Entonces, yo quería hacer, dos cositas. Lo que pasa es que yo soy docente en una institución y el señor Mauricio hablaba de la democracia escolar. Entonces, precisamente, yo soy la que lidero el proyecto de democracia en la institución.
Entonces me surge una pregunta. Él habla, por ejemplo, de que los candidatos a la personería, que nosotros siempre tenemos el perfil en la institución de que debe ser juicioso, de que no debe ser vago. Entonces, de acuerdo a lo que él dice, pienso yo que entonces se debería cambiar ese perfil de ese candidato a la personería escolar. Esa es una cosa. Y la otra, él habla de la participación en lo público. Pero surgen a veces varias situaciones. Por ejemplo, si hay alguien, por ejemplo, un docente en la institución quiere estar incluido en rendición de cuentas. Entonces, si está constantemente metido en ese cuento, entonces va a acabar siendo como el que siempre protesta, bueno, el que está protestando todo el tiempo. Son esas dos cositas que yo quería decir. Gracias, Luz Dari. Yo quiero recoger un poquito como todo eso que están planteando, ¿cierto? Lo primero es, cuando decía este tema de la personería, les contaba el caso, ¿cierto? De esa visita pues que yo tuve por allá a estas instituciones educativas y un poco lo que quedé pensando. Y yo decía, limitar, si realmente vamos a participar, pues participemos, ¿cierto? Y vuelvo y les digo, ¿cierto? Si esta persona... Que ahí me surgió la duda. Usted me puso a pensar, no debería ser así. No, entonces deberíamos darle la oportunidad a los chicos que son perezosos, que son vagos, que son frescos. Entonces me surge esa duda, que eso Claro. podría ser. Claro, Luz Dari, entre otras cosas, porque yo lo que pienso es lo siguiente, yo digo, pues si quieren participar, pues que participen. El asunto, y yo pienso que claramente eso sería un asunto para uno cuestionarse dentro de las instituciones educativas, es, y si gana, venga, y si gana, entonces algo está pasando con la formación ciudadana, ¿cierto? En el sentido de que, pues claro, si de pronto es el más vago, el más desjuiciado, pues ¿qué va a proponer? Seguramente va a proponer una serie de locuras, y si gana, yo digo, pues si gana nos tiene que cuestionar en el asunto de, venga, nosotros qué estamos haciendo, ¿cierto? Un poco en este ejercicio. Yo obviamente entiendo que dentro de las instituciones educativas, pues tiene que haber un acompañamiento, ¿cierto? Obviamente tiene que haber un direccionamiento, ¿cierto? No es como que no, entonces participe y haga lo que quiere, diga lo que quiera, no, pues claramente no, pero a mí esa vez que yo escuché este asunto de cómo se elige en algunas instituciones educativas, no estoy diciendo que en todas, y de hecho creo que eso lo escuché solamente en una institución educativa de ese proyecto en el que estuvimos, yo pensé eso, yo decía, tan tremendo que, ¿cierto? Decimos, sí, hay participación, pero, ¿cierto? Pero como que debajo vamos como limitando un poco precisamente esa participación. Dos, ¿cierto? Lo que decía Ricardo. Claro, Ricardo, el tema con el diálogo, y hay un asunto muy importante en esto, y es, si vamos a dialogar, para yo entrar en diálogo con otra persona, ¿cierto? Los dos, mínimamente si somos dos, debemos entrar con esa disposición de dialogar. O sea, yo no puedo llegar y dialogar para decir, oiga, si no se hace esto, entonces no, pues entonces ahí no hay diálogo posible, ¿cierto? Y un poco lo que nosotros estamos presenciando, ¿cierto? En estos diálogos entre el Comité Nacional del Paro, que habrá que decirlo, ¿cierto? No representa a todas las organizaciones ni todas las personas que están que han salido a protestar, ¿cierto? Y el gobierno, ¿cierto? Ese diálogo ha sido un diálogo supremamente complejo porque los dos parten de inamovibles, ¿cierto? Entonces, si usted no hace esto, entonces no. Si usted llevamos casi una semana, un poquito más, casi 8 o 9 días, donde no se ha podido empezar la negociación. ¿Por qué? Porque cada uno se va haciendo peticiones. Entonces usted diga tal cosa y el otro dice, no, yo no lo voy a decir. Oiga, y usted haga tal cosa, no, yo tampoco lo voy a hacer. Entonces nosotros estamos casi que atrapados, digo yo, no en un diálogo. O sea, para mí eso no es un diálogo, para mí eso no dejan de ser unos monólogos, ¿cierto? Y es que cada cual va hablando, cada cual va diciendo lo que piensa, pero sin este asunto de realmente entrar en contacto, ¿cierto? En este asunto incluso de escuchar. El diálogo es clave también el tema de la escucha. Hay unos indígenas tojobales, en México, y estos indígenas no, en su lengua, en su idioma, no hacen la diferencia entre escuchar y hablar.
Nosotros sí, ¿cierto? No, venga, yo hablo y una cosa es hablar y otra cosa es escuchar. Para ellos eso no puede separarse, porque dicen ellos, es que quien habla, ¿cierto? Pues obviamente le está hablando a alguien que lo está escuchando, pero también obviamente este que habla, cuando el otro hable, tiene que escucharlo. O sea, eso tiene que ir de la mano, y eso uno debe también obviamente como promoverlo, ¿cierto? Provocarlo. Entonces, claro, segundo elemento de la ciudadanía, la necesidad del diálogo, ¿cierto? La necesidad de la discusión, incluso de discusiones que pueden llegar a ser conflictivas, que pueden llegar a ser tensas, ¿cierto? Discusiones incluso entre personas que no están de acuerdo. Nosotros lastimosamente, y con esto del paro, nosotros lo estamos viendo, ¿cierto? Y es que nosotros somos muy malos para poder conversar. Y cuando conversamos eso nos genera incomodidad, ¿cierto? Eso nos genera una tensión, ¿cierto? Eso incluso muchas veces termina en situaciones supremamente pues desagradables, lamentables, ¿cierto? Entonces, no sé, terminan a golpes, ¿cierto? Terminan insultándose, ¿cierto? O muchas veces también incluso terminan atentando contra la vida de la otra persona. Entonces, para mí hay como un segundo elemento de la ciudadanía que es muy importante. Y el tercer elemento, creo yo, de todo este asunto de los ciudadanos, tiene que ver también con la comprensión, ¿cierto?, de que la ciudadanía, ¿cierto?, se ejerce, ¿cierto?, y se ejerce con otros y con otras. Entonces, claro, uno no es ciudadano solo, ¿cierto? No es que no, entonces yo voy a ir a hacer un ejercicio de ciudadanía yo solito por allí. No, como precisamente son asuntos de lo público, nos interesan a varios, ¿cierto?, a todos y todas, diría yo. Entonces, claro, el ejercicio de la ciudadanía también es un ejercicio en el que yo me encuentro con otros, ¿cierto? Y en ese encuentro con otros aparece claramente el elemento de lo político, aparece claramente el elemento de lo ético. Por aquí nos escribe Beatriz. Ella nos dice que soy una docente de la institución del sistema penal en la ciudad de Manizales y quiero resaltar el buen papel y la seriedad con el que ellos asumen el gobierno escolar. Y ellos no son precisamente unos angelitos en su comportamiento, precisamente por eso están allí, pero veo como una necesidad y anhelo de hacer parte de una sociedad como ciudadanos activos y pensantes en una verdadera democracia. Gracias, Dani, gracias Beatriz. De hecho, conozco colegas de algunas instituciones educativas, ¿cierto?, que cuando ven a algún chico que es problemático, ¿cierto?, lo que hacen es que lo nombran monitor. Entonces, venga, usted, venga para acá, entonces el monitor va a decir que reparte las copias, ¿cierto? El monitor es el que va y trae alguna cosa que de pronto se le quedó al profesor. O sea, también este asunto de cómo formamos, ¿cierto? Cómo acompañamos también los procesos formativos de estas personas, ¿cierto? Que seguramente se salen un poco, ¿cierto? Como de la idea de lo que uno cree que es como la escuela, ¿cierto? Y las instituciones educativas, y en este caso, pues, el sistema penal en el que Beatriz nos cuenta. Yo pienso que hay muchas posibilidades también formativas, ¿cierto? De dar oportunidades. Entonces, perdón que apagué el micrófono. Quiero recoger entonces los tres elementos que he nombrado del asunto de la ciudadanía: la participación, el diálogo y la acción colectiva. Para mí eso creo que son como tres grandes elementos. Seguramente habrán otros, y bueno, ahorita que hablaron Adriana y Pilar, pues seguramente nos nombraron otros allí. Para mí esos son como tres pilares fundamentales del ejercicio de la ciudadanía. Aquí obviamente viene otra vez lo que hablábamos ahorita, y es: nosotros realmente formamos, ¿cierto? Si somos profesores, profesoras, formamos, acompañamos el proceso formativo de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, con esos tres elementos, al menos con esos tres elementos. Nosotros les decimos, oiga, sí, venga, participe, oiga, venga, sí, dialoguemos, ¿cierto? Y hablemos sobre lo que está pasando en el país, o sobre lo que está pasando en la región, o sobre lo que está pasando en la ciudad, o sobre lo que está pasando en el colegio. Y tres, entendemos también que estos ejercicios de ciudadanía son ejercicios colectivos, ¿cierto? Donde, digo yo, pues entra todo el asunto de lo político y de lo ético. ¿Qué tiene que ver entonces la formación ciudadana con la construcción de paz, ¿cierto? Que era la otra frase del nombre de la charla. Y es que yo creo que para poder construir paz nosotros tenemos que ser ciudadanos. Y aquí valdría la pena pensar, cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y hay varios autores que también han dicho algunos elementos muy importantes sobre este tema de la paz. Primero, entender que la paz no es ausencia de guerra,
¿sí? Este asunto de creer, por ejemplo, no, entonces como ya no hay guerra, entonces ya estamos en paz, ¿cierto? Hay algunos autores que son supremamente críticos de ese aspecto, porque dicen la paz va más allá, ¿sí? Entonces la paz va más allá en el sentido de, por ejemplo, vivir en sociedades donde la equidad, ¿cierto?, sea una fortaleza, ¿cierto?, donde las personas tengan oportunidades, donde las personas a través de esas capacidades que han formado puedan suplir incluso sus necesidades, ¿cierto?, donde, por ejemplo, no haya tantos niveles de pobreza, ¿cierto?, de miseria, donde las personas realmente incluso tengan condiciones para llevar una vida digna, ¿cierto? Y no solamente, y eso lo tomo un poco de algunas frases que yo he escuchado estos días del paro, ¿cierto? Y es que alguna gente dice, es que estamos cansados de sobrevivir, nos hemos pasado la vida sobreviviendo y ahora queremos tener una vida digna, ¿sí? Que es lo que uno dice, claro, la construcción de paz también tiene que ver con eso, ¿cierto? Con el asunto de entender de que necesitamos unas condiciones dignas para poder vivir, ¿cierto? Unas condiciones dignas que nos permitan incluso fortalecernos como ciudadanos, potenciar nuestras capacidades y claramente eso también tiene implicaciones de orden social. Aquí también quisiera nombrar una cosa con respecto a la paz, ¿sí? Y es, claramente la paz no es un asunto armónico, ¿cierto? Claramente la paz no es un asunto donde entonces venga, ¿cierto? No sé, como si fuera como una especie como de paraíso o algo así por el estilo, entonces donde no pasa nada, ¿cierto? Donde entonces todo el mundo está como en silencio, ¿sí? Por el contrario, yo creo que la paz tiene que entender que obviamente los conflictos existen, ¿cierto? Las diferencias existen. Yo siempre pongo este ejemplo y es, ¿qué tal que todos fuéramos hinchas del Once Caldas? No, pues entonces no sería chévere el fútbol, ¿cierto? El fútbol es chévere precisamente porque hay otro hincha, ¿cierto? Del Nacional, del América, y claramente eso es incluso divertido. Pero claro, lo que no es chévere, ¿cierto? Y lo que no es para nada justificable es que porque tenemos diferencias, entonces yo tenga que ir a agredir al otro, ¿cierto? Ir a matarlo, ¿cierto? Ir a pegarle que porque tiene una camiseta de un equipo que a mí no me gusta, ¿cierto? Entonces, entender que claramente la paz, ¿cierto? En la paz siguen existiendo los conflictos, pero donde claramente los conflictos se resuelven, se transforman, dirían otros, ¿cierto? A través del diálogo, ¿cierto? A través de ejercicios creativos, y en eso creo yo que las instituciones educativas también tienen mucho que enseñarnos. Recuerdo yo un proyecto de investigación que desarrollamos sobre convivencia hace como 4 años y yo conocí una institución educativa donde el coordinador se empezó a interesar un poco por estos temas y entonces el coordinador decía, bueno, lo que hicimos fue que en la institución hicimos un ejercicio de cartografía social y fundamentalmente la cartografía es que los chicos hacen el mapa del colegio y les decíamos, venga, ubíquenos en ese mapa los lugares donde se expresa la violencia, ¿cierto? Donde hay tensión y los lugares como donde hay construcción de paz, donde hay diálogo. Y entonces los chicos en ese mapa que hicieron pintaron la coordinación como un escenario de violencia y un escenario de mucha tensión. Cuando le mostramos eso al coordinador, el coordinador dijo, venga, pero ¿cómo así? Yo no quisiera que tuvieran un poco como esa representación, ¿cierto? Que entonces normalmente lo que pasa, ¿cierto? Yo, cuando a mí me citan a la coordinación, ¿cierto? Según de estudiante, seguramente yo digo, bueno, ¿y ahorita yo qué hice? ¿En qué problema me metí? ¿Cierto? ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Normalmente uno no va a la coordinación, pues como por otros asuntos, incluso nos decían los chicos. Entonces, cuando hablamos con el coordinador dijo, no, yo quiero cambiar un poco esa representación. Y entonces lo que hizo el coordinador es que cambió su oficina, ¿sí? Y entonces llegó, la organizó, ¿cierto? Se consiguió unos baflecitos, ponía música suave, se consiguió incluso como unos puff, ¿cierto? Entonces la gente se sentaba ahí y entonces los chicos empezaron a ver la transformación de la coordinación cuando iban, pues, no sé, llegaban 2 chicos que recién habían tenido una pelea en la institución educativa, iban a la coordinación, pero cuando entraban, ¿cierto? Se encontraban con un espacio distinto, entonces se sentaban, incluso el coordinador les decía, ¿quieren agüita? Entonces les ofrecía agüita, ¿cierto? Y los chicos decían, pero venga, este señor, ¿qué le pasó? Si su papel es realmente regañarnos, ahorita, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Y entonces, obviamente les llamaba la atención, ¿cierto? Obviamente, pues, no es que no los quisiera como corregir, ¿cierto? O reflexionar con ellos, pero claramente él hizo del espacio, ¿cierto? De coordinación que tiende a ser tan tenso,
hizo el espacio de coordinación un lugar más tranquilo, ¿cierto? Incluso más del encuentro, ¿cierto? Entonces, en muchos de los procesos que yo he participado de construcción de paz, ¿cierto? De transformación de conflictos, de la creatividad incluso para la transformación de los conflictos en las instituciones educativas. Eso, hay muchas experiencias al respecto, ¿cierto? Yo me he acercado a algunas, seguramente no, pues no a todas, ¿sí? Pero claramente también hay mucho que decir desde las instituciones educativas. Entonces, la construcción de paz, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de no solamente que no haya guerra, no solamente con el hecho de que no haya violencia, eso claramente es muy importante, sino también con el hecho de que las personas tengan condiciones, tengan capacidades, tengan oportunidades que les permitan tener una vida digna. Seguramente cuando uno piensa en esas condiciones, pues uno dice, claro, que puedan tener educación, que puedan tener trabajo, que puedan tener salud, ¿cierto? Que puedan acceder, no sé, a un crédito de vivienda, ¿cierto? Algunas cosas que realmente les permita vivir en dignidad. Y cuando menciono estos 4 elementos, ojalá que sean elementos también de calidad, ¿cierto? Porque usted puede decir, no, pero pues aquí en Colombia hay un sistema de salud. Y yo digo, claro, pero pues también habría que pensar si este sistema de salud que tenemos es un buen sistema de salud y si podemos tener uno mejor, ¿cierto? Que también sería un poco como la cuestión. Lo mismo ocurre con el tema de la educación, ¿cierto? Pensemos la educación que tenemos, podemos mejorar esta educación que tenemos, seguramente podemos hacer una mejor educación. Entonces, claro, la paz también está relacionada, digo yo, como con estas condiciones, ¿cierto? Que las personas pueden vivir, como les decía ahorita, no sobrevivir, sino tener una vida digna. Entonces, hasta aquí quisiera, no sé, como recoger de pronto algunas impresiones, algunas Espérame, que intervenciones. Marilyn nos dice, buenas tardes para todos, el diálogo es lo más importante que hay, pero considero que si no lo cobija la verdad y el respeto, hace muy difícil la comunicación. De acuerdo, Marilyn, completamente de acuerdo. Sí, si yo, pasa esto, ¿cierto? En el diálogo, si yo voy a llegar al diálogo y digo, no, pues es que ese otro ahí, no sé, es un tonto, es un estúpido, es un idiota, no, pues obviamente entrar al diálogo va a ser imposible, ¿sí? Porque incluso los buenos diálogos también se desarrollan en lógicas horizontales, no en lógicas verticales, ¿cierto? Porque un diálogo en una lógica vertical no es diálogo, ¿cierto? Es una orden que le dan a uno, oiga, usted tiene que hacer tal cosa, y dice, no, pues ahí no hay diálogo posible, ¿cierto? Los diálogos se pretenden también horizontales, y en esa horizontalidad, pues claramente el tema del respeto es fundamental, ¿cierto? El tema de la solidaridad es fundamental, ¿cierto? El tema, por ejemplo, de la empatía también es fundamental. Hoy lo que uno ve en muchos de los escenarios de diálogo es no esto del respeto, no esto de la solidaridad, no esto de la empatía, sino todo lo contrario. Yo a veces veo mucha indolencia, ¿sí? Y es claro, cuando hablemos del caso del diálogo del gobierno y el Comité Nacional del Paro, claramente hay mucha indolencia, ¿cierto? Porque el Comité del Paro llega y dice, venga, es que vea lo que está pasando, vea el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, venga, miremos eso, ¿cierto? Por el otro lado, entonces sale el gobierno y dice, no, pero es que estamos ejerciendo la autoridad, ¿cierto? Y pues la autoridad se ejerce de esa forma, ¿cierto? Pero vea que también les golpean a los policías y ven el montón de heridos de la policía que hay. Entonces al final como que nos enfrascamos en una serie de asuntos que realmente no permiten el diálogo. Uno, por ejemplo, de entrada tendría que decir, y es, independientemente de si es un policía o es un manifestante, tiene que haber respeto a la vida, independientemente de cualquier cosa, ¿sí? Uno piensa, claro, y uno no está diciendo que es que la policía no pueda salir, ¿no? Pues claro, está muy bien que la policía salga, está muy bien que incluso la policía, cuando ve que hay asuntos de disturbios, de vandalismo, por llamarlo de alguna forma, pues obviamente intervenga, pero pues que claramente esa intervención, ¿cierto? Hay una palabra que se está utilizando mucho últimamente y es que haya un uso proporcionado de la fuerza. Cuando no hay un uso proporcionado de la fuerza, pues obviamente es muy difícil, ¿cierto? Entonces, claramente este tema, por ejemplo, del diálogo, de lo que se necesita incluso para poder realmente dialogar, lo que uno ve en muchos escenarios es mucha indolencia, ¿sí? Realmente no hay solidaridad, realmente no hay respeto, realmente no hay empatía por lo que el otro me está contando, sino que todo lo contrario, y es, como yo sé que tengo la razón, pues entonces yo no me muevo de mi lugar, ¿cierto? Y lo que tiene que hacer el otro pareciera es como ceder, ¿cierto? Como decir, como rendirse, ¿cierto? Como de alguna otra manera, como someterse, ¿cierto? Y entonces claramente ahí el diálogo
no es posible, porque si vamos a someternos, pues si lo que vamos a hacer es a imponernos por encima del otro, pues para eso no es necesario dialogar, ¿cierto? No tiene sentido. Entonces, claro, este tema del diálogo, como lo decía no sé quién más quiera decir algo, no sé si quieran hacer uso del micrófono. Sí, Mauricio. Ricardo nos dice, ¿y qué pasa cuando dicen que X o Y persona es declarado ciudadano del mundo? ¿Qué hay realmente detrás de esa afirmación? Ricardo, esas tres preguntas que has hecho, Ricardo, me he puesto en aprietos, son como esas cascaritas que le ponen a uno ahí. No, Ricardo, yo soy como un poco crítico de este asunto de que yo soy ciudadano del mundo. Y yo digo, no, pues yo soy ciudadano en Colombia, pues, ¿cierto? No, a mí no me da para decir, yo soy ciudadano de todo el mundo. No, pues, pucha, no, pues realmente no me da, ¿cierto? No me dan el asunto de, pues, no sé, ¿qué está pasando en China hoy para yo participar allá? Yo digo, no, pues a mí no me da, o sea, si acaso me da para participar en las cosas de Manizales, ¿cierto? De pronto en las cosas como de la región, a veces en algunas cosas del país, pues ya para pensarme todo el mundo, ¿sí? Ustedes saben que todo este asunto del ciudadano del mundo tiene que ver con esta cuestión también de la globalización, ¿cierto? Y es claro, como ya estamos tan interconectados, ¿cierto? Como estamos tan comunicados, ¿cierto? Fácilmente podemos saber lo que está pasando en Europa en este momento, ¿cierto? En tiempo real incluso, ¿cierto? Mucha gente incluso de otros países saben lo que está pasando en Colombia en tiempo real. Entonces, claro, un poco esta idea, ¿cierto? Que como que las fronteras se rompieron, da un poco esta sensación de que somos ciudadanos del mundo. Y tú, por ejemplo, Ricardo, podrías pensar, bueno, si somos ciudadanos del mundo, entonces, ¿por qué la gente, por ejemplo, que se traslada, ¿cierto? No sé, de África a Europa, ¿por qué tanta gente muere en el Mediterráneo? ¿Cierto? ¿Por qué el acceso, por ejemplo, a esos países es tan difícil? ¿Cierto? Entonces, esta lógica de ser ciudadanos del mundo, creo, a mí me cuesta, ¿cierto? Seguramente tiene sus ventajas, ¿cierto? Seguramente tiene sus cuestiones positivas, pero a mí me cuesta cuando yo lo pienso, por ejemplo, en términos sociales. Digo, bueno, si somos ciudadanos del mundo, entonces, ¿por qué no abren la frontera de los Estados Unidos? ¿Cierto? Pues porque como ya no hay fronteras, entonces vámonos para allá. Pues obviamente eso no va a pasar, ¿sí? O lo que les decía ahorita, todas las calamidades que sufren las personas que tratan de cruzar el Mediterráneo. Solamente así como chisme, digo yo, Juan Manuel Serrat, ¿cierto? Desde que empezó a pasar todo el asunto del Mediterráneo, él dejó de cantar esa canción. Porque él dijo, no, yo ya no soy capaz de seguir cantando esa canción, ¿cierto? Que hace alusión a un lugar que hoy, ¿cierto? Tiene un montón de personas, pues, que fallecen, ¿cierto? Que mueren tratando, ¿cierto? De llegar al otro lado, ¿cierto? Tratando de darse unas mejores condiciones de vida. Entonces, este asunto de los ciudadanos del mundo sí me genera como mucho, me genera ruido, me genera mucho ruido como pensarlo. Entonces, no sé si de pronto hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta. Bueno, no sé si la hermana, ya que está por acá escribiendo, nos quiera decir unas palabritas, ya que nos está muchas gracias, acompañando. Daniela. Hola, Mauricio, buenas tardes a quienes acompañan este espacio, digamos, que nos regalan la red, Mauricio, ¿no? La red de apoyo UCM tejida con el núcleo de estudios, pero también con la maestría. Yo en el espacio, porque ya debo ir a abrir otro espacio de uno de los diplomados, entonces escribía que te agradecía, Mauricio, ese buen compartir. Las excelentes preguntas, me he reído. ¿Verdad? Esas buenas preguntas que nos ponen a pensar y que, bueno, yo también que vengo de colegio, pues me cuestiono muchísimo. Y con aquello de ciudadano del mundo me reí mucho porque, bueno, eso también está en nuestro lenguaje y tu reflexión es interesante porque ahí nos permite también, pues, leernos. No, simplemente que he gozado muchísimo en medio de mi agenda, saqué este ratito, llegué un poquito tarde, pero saqué este ratico para acompañar este espacio tan importante con un tema vital y que está en todo, en nuestro ADN, en nuestra condición de humanidad, en nuestras apuestas, y más en un momento como este en donde pues nuestra identidad, digamos, de ciudadanos, pues la debemos fortalecer también para ser siempre aportantes, ¿no? Aportantes con la palabra, con el gesto, con el silencio, con las posturas, y más cuando tenemos también aquí, que he gozado mucho teniendo maestros, ¿no? Maestros que están con nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces, mil y mil gracias a todos y a todas. Daniela también, muchas gracias por darme la palabra. Y un Gracias abrazo. a usted, hermana. Muchas Hasta gracias. luego. Que esté muy bien, hermana. Muchas gracias.
Bueno, entonces, yo quisiera terminar un poco con una reflexión como de este momento, ¿cierto? Si uno quisiera pensar qué está pasando en Colombia en este momento, ¿sí? Claramente lo que uno podría pensar es que nuestros jóvenes están haciendo ejercicios de ciudadanía. Ojo, no estoy hablando, no quisiera, y eso ojalá no lo reprodujéramos, y es asociar la protesta con el vandalismo. No, eso son dos cosas completamente distintas, ¿sí? De hecho, cuando uno va y revisa quiénes son los que realmente cometen los actos de vandalismo, son supremamente pocos. O sea, yo creo que no me he perdido marcha en Manizales en este último mes. O sea, ese ha sido como es todos los miércoles, entonces mi plan de miércoles es irme a caminar, ¿cierto? Sino que me voy a caminar acompañado de un montón de gente. Y déjenme decirles que en muchas de esas manifestaciones es una protesta. Salimos, llegamos y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, claro, yo hablo un poco es de eso, ¿cierto? No del vandalismo, no de la gente que va a romper vidrios, ¿cierto? Cosas así por el estilo. Eso es lo que yo creo que está pasando hoy día. Nuestros jóvenes están haciendo ejercicios de ciudadanía. Y vuelvo a lo que les decía al comienzo, y no necesariamente son mayores de edad, y no necesariamente tienen cédula de ciudadanía, ¿sí? Muchos de ellos incluso son menores de edad. Lo digo porque desde la red universitaria de derechos humanos en la que yo también estoy participando, nosotros permanentemente vamos a los lugares donde han retenido a las personas que están en las marchas, ¿sí? Que de manera particular, ¿cierto? Y siendo supremamente sincero con ustedes, después esa gente queda libre. ¿Por qué queda libre? Porque es que claramente ellos no están ni rompiendo un vidrio, ni quemando una moto, ni nada de esas cosas. Gente que solamente sale a protestar. Entonces, claro, como vamos por ellos, acompañarlos y eso, pues uno se da cuenta que muchos de ellos son menores de edad, ¿sí? De 17 años, 16 años, muchos de ellos ya en décimo, en 11 del colegio. Entonces, claro, yo lo que creo es que ellos están haciendo unos ejercicios de ciudadanía y que claramente nos están interpelando a nosotros los adultos, ¿sí? Por eso yo esperaría pues que eso no esté en la cabeza de ustedes, ojalá que no, y si está pues valdría la pena también reflexionarlo, y es, ojalá que uno deje de utilizar esas expresiones que yo he escuchado en otros escenarios, y es, no, pero es que esos jóvenes que van a saber de la vida, esos jóvenes no tienen ni idea, eso están es ahí por no hacer nada, quieren todo regalado, ¿cierto? O sea, una serie de expresiones que yo lo que digo es, no, yo creo que es completamente todo lo contrario. Cuando uno se sienta a hablar con ellos, en la universidad la semana pasada se generó un espacio con algunos líderes estudiantiles y cuando uno los escucha, uno encuentra que ahí hay argumentos, o sea, hay razones y justificadas, incluso muy bien justificadas, ¿cierto? Para todo este momento que nosotros estamos viviendo en Colombia. Entonces, claro, yo lo que pienso es, claramente hay una brecha generacional, ¿cierto? Hay un choque generacional muy grande, ¿cierto? Ellos están saliendo hoy a manifestarse, ¿cierto? Están exigiendo un montón de cosas que seguramente, no necesariamente nosotros tenemos que estar de acuerdo, pero seguramente son cosas importantes incluso para pensarlas, ¿cierto? Incluso muchos de ellos en algunos discursos lo que plantean es que no están saliendo solamente por las cosas para ellos, están saliendo con las cosas para toda la sociedad. Yo agradezco, lo tengo que decir también, yo agradezco que los jóvenes hayan salido y que hayan tumbado la reforma tributaria. O sea, yo lo agradezco. Yo también agradezco que hayan tumbado la reforma a la salud, porque es que si no, o sea, a mí este asunto pues de tener que declarar renta y tener que pagar cuando claramente uno es clase media, pues media, ¿cierto? Y que entonces uno tenga que estar pagando cuando uno sabe, ¿cierto? Que en Colombia se produce mucha riqueza, ¿sí? De que aquí hay crecimiento económico, ¿cierto? De que, por ejemplo, los bancos el año pasado, ¿cierto? Tuvieron unas utilidades de casi 7 billones de pesos, o sea, que hay realmente hay sectores que pueden aportar. Ojo, no estoy diciendo, quítele los 7 billones de pesos de utilidades al banco y no, pero uno dice, oiga, pero esos 7 billones denos algo, pues, o sea, está muy bien también, pues ustedes que les está yendo también en este momento, ¿cierto? No estoy diciendo que es que toca acabar con las empresas y quitárselas a las personas, no, pero claramente aquí hay muy buena producción de riqueza y cuando uno piensa en la reforma tributaria uno dice, pues debería ser precisamente a esos sectores, ¿cierto? Los que hoy en este momento, ¿cierto? En estas circunstancias en las que estamos, pues puedan aportar también como un ejercicio de solidaridad y de responsabilidad también con el país. Entonces, claro, yo por un lado veo unos jóvenes, ¿cierto?, que están en esta lógica de exigir, ¿cierto?, incluso de exigir unos derechos, ¿cierto? Si ustedes se fijan,
mucho de lo que ellos están pidiendo no es que esté por fuera de la Constitución, o sea, está en la Constitución, pero ellos lo que están diciendo es, oiga, que eso deje quedarse en el papel y se haga realidad, ¿cierto? Por el otro lado también veo, ¿cierto?, una interpelación generacional, ¿cierto? Nos están interpelando, nos están diciendo, venga, y estamos también por ustedes y ustedes cómo nos están a nosotros apoyando, ¿cierto? Tercero, lastimosamente también veo, ¿cierto?, un uso desmedido, desproporcionado por parte de la fuerza, ¿cierto?, por parte de la fuerza pública. No es normal, o sea, no puede ser normal que en medio de una manifestación asesinen a la gente, o sea, eso no puede ser normal. Eso no puede ser, nosotros no podemos naturalizar ese tipo de cosas. No es normal, ¿cierto?, que la policía utilice, ¿cierto?, unas escopetas que utilizan unas recalzadas y le disparen a los ojos a las personas y tenemos hoy en Colombia más o menos 35 personas que han perdido uno de los ojos en una manifestación. O sea, eso no es normal. No es normal, ¿cierto?, que tengamos casos, ¿cierto?, denuncias de abuso sexual por parte de los policías. Más o menos 23, 24, la gran mayoría mujeres que denuncian abuso sexual por parte, o sea, eso no es normal, ¿sí? Entonces, claro, uno también tiene que señalar este asunto, ¿cierto? Lo otro también es, tampoco es normal, ¿cierto?, que los vándalos entonces vayan y quemen un bus, o sea, claramente no, ¿cierto? Y eso es un delito y claramente eso tiene que ser investigado, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que hoy están pasando, que seguramente nos tienen muy tensos a todos y todas, dependiendo incluso del lugar donde estemos. Seguramente si uno estuviera hoy en Cali, ¿cierto?, helicópteros sobrevolando todo el tiempo, personas de civil disparándole a las manifestaciones, ¿cierto? O sea, incluso seguramente ustedes han visto con la policía al lado, ¿sí? Este señor que salió ayer a hablar en la W, ¿cierto? Y dijo, no, yo disparé, es que no, es que yo estaba muy estresado y yo por eso disparé. Yo dije, no, pero pues es que la justificación no puede ser que es que, no, entonces yo me estreso y voy y mato a alguien. No, eso no puede ser, ¿cierto? Estamos incluso esperando que la fiscalía lo capture, porque es que eso es un delito. Eso no puede llegar y no es que, oiga, qué estrés tan berraco, no, pues me va a desestresar, va a empezar a matar gente. No, pues claramente no, ¿cierto? Entonces, creo que esto que estamos viviendo está muy tenso, ¿cierto? Y está muy tenso porque nosotros no hemos entendido que podemos resolver nuestras diferencias, que podemos construir acuerdos a partir del diálogo, ¿cierto? Otra vez volvemos en ejercicios de ciudadanía. Y lastimosamente, yo lo que veo es que ya empieza a haber también, ¿cierto?, una especie como de aplazamiento, ¿cierto?, de aplazamiento del diálogo, de la negociación, ¿cierto? Entonces, claro, eso hace que las cosas pues se tensionen mucho más. Entonces, eso era un poco lo que yo les quería compartir. No sé si de pronto alguien quiera decir algo más o si de pronto tenga alguna pregunta para que de pronto podamos ahí como ya ir cerrando el espacio. Mientras, no sé si Adriana va a participar. Sí, no, mucho para decir. Muchísimas gracias por estas invitaciones, a mí me encantan. A veces me cuesta mucho conectarme, me quedo como ahí aisladita, pero me encantan estas participaciones. A ustedes, muchísimas gracias por extenderlas. Y el tema de hoy interesantísimo porque nos lleva a uno como a mirar entonces de verdad, bueno, soy ciudadana, pero mira, lo segundo que dijo mi compañero cuando iniciamos, pero es que no lo ejercemos, ¿sabes? Como debe ser y en su totalidad, porque participamos de una elección de presidente y de pronto de alcalde, pero ahí nos quedamos. Muchísimas gracias por esta retroalimentación y esa conciencia que nos hacen sentir de que, verdad, tenemos que participar mucho más. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Adriana. No sé si alguien más, mientras alguien más quiere participar o escribirnos algo, pues yo primero que todo le agradezco a Mauricio por aceptar esta invitación y pues a todos ustedes también por aceptar este primer encuentro de este año 2021 que todavía nos tiene aquí a través de la virtualidad de la red de apoyo de la Universidad Católica de Manizales. Yo quisiera que nos ayudaran a responder una encuesta que ya les voy a compartir porque la idea es poder llegar a ustedes con temas que ustedes necesiten, ¿cierto? No solo lo que nosotros creemos, sino lo que ustedes realmente necesitan. Y que sigan aprovechando estos espacios y que se sigan enriqueciendo y que sigamos aportando como Universidad Católica
a esa formación también de ustedes como docentes, ¿cierto? Y como directivos y bueno, como todos los que nos acompañan acá. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a Mauricio y les voy entonces a activar la encuesta para que me colaboren. Muchas gracias. Les recuerdo que esta charla queda grabada en YouTube. Les compartiré el link y les recuerdo que ahí están todas nuestras conversaciones del año pasado para que también puedan acceder a ellas y puedan compartirlas. Entonces, muchas gracias. Yo te voy leyendo, Mauro, por acá. Marilyn nos dice muchas gracias a la red de apoyo de la Universidad Católica, a don Mauricio y a todos quienes hacen posible este espacio. Dios los bendiga. María del Socorro nos dice muchas gracias, profesor Mauricio, por su importante intervención y aporte a la comunidad educativa. Beatriz nos dice 1000 gracias por tan excelente charla. Y gracias a todos por pensar en todo. No sé si les aparece la encuesta porque me aparece que ninguno la está contestando. Entonces me confirman. Sí, ya está por ella. Sí, aquí está. Dani, yo Ah, también bueno. le debo responder, ¿o no? No, María. Claro. No. Mauricio, tú tampoco te mates por responderla. No sé si María quiera decir algo. No, pues darles una cordial bienvenida a la reapertura de la red de apoyo Universidad Católica de Manizales. La universidad sigue con el firme interés de seguir contribuyendo a aportar a esta dimensión educativa y social para que ustedes en sus instituciones puedan también acompañar a sus comunidades educativas. Es muy importante tenerlos hoy en esta reapertura y los invitamos a que se motiven para seguir participando de las actividades que, como dice Daniela, estarán enfocadas a las nuevas necesidades que ustedes tienen. La universidad les agradece su participación y la universidad también, como expresión de su perfil social universitario, se dispone a ser partícipe y acompañarlos en sus procesos educativos. Muchas gracias a todos. Dani, yo quisiera decir algo adicional ahorita con un comentario que estaba leyendo en el chat. Sí. Y solamente es esto, y es, claro, la paz arranca en uno. O sea, yo estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Pero no termina en uno. O sea, si arranca en mí es muy importante también, ¿cierto? Incluso los temas de la trascendencia, de la espiritualidad, de la religiosidad, ¿cierto? Como ustedes lo quieran nombrar, creo que eso es un aspecto fundamental. Pero la paz también es un elemento social, ¿sí? O sea, no es solamente, no, como yo estoy en paz conmigo mismo, pues ya, no, pues claramente en estos asuntos incluso la responsabilidad ciudadana, ¿cierto? Pues obviamente yo también tengo que tratar de garantizar de que así como yo estoy bien, pues seguramente el otro también. Y hay una dimensión en la paz que hoy se está trabajando de manera muy, muy, muy importante y es la dimensión ecológica, ¿cierto? Y no es solamente el asunto con los demás, sino también con la naturaleza, ¿sí? Ustedes saben obviamente toda la explotación que le estamos haciendo a la naturaleza, a la tierra, ¿cierto? Todas las deforestaciones, ¿cierto? Extinción de especies, todo este asunto. Entonces, claro, la paz también tiene que ver con eso. Arranca en mí, ¿cierto? Pero obviamente va hacia los demás, pero también obviamente va hacia el cuidado del planeta. Entonces quería decir eso porque por allí hubo un comentario muy bonito que decía que, claro, hay una dimensión personal en la paz y es muy importante, pero yo sí creo que también están estas otras dos que complementan también esta primera. Bueno, los que ya de pronto respondieron la encuesta pueden ir saliendo. Muchas gracias nuevamente por participar y espero nos acompañen en las próximas sesiones que tendremos para ustedes. Hasta luego y muchas gracias. Gracias. Tarde, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su asistencia. A usted muchísimas gracias. Soy un docente muy inquieto con las preguntas y me gustaría que participando y que ustedes nos envíen las convocatorias a tiempo a nuestra institución educativa. Claro que sí, Ricardo. Así será. Muchas gracias, Ricardo. A usted ya le llené la encuesta. Muchísimas Muchas gracias. No, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Me gusta eso, que la cierta imparcialidad, es decir, usted no está a un lado de uno ni a favor de otro, ni nada. Simplemente es como ecuánime, más o menos. Sí.
Esa es la palabra. Me gusta Ajá. eso. No toman partido. Y está bueno eso, no tomar partido, sobre todo en esta época. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues, que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya voy a finalizar la llamada porque ya finalizamos las votaciones. Que estén muy bien. Chao. Chao, Dani, gracias. Un abrazo. Bueno, Mauricio, chao, muchas Muchas gracias. gracias, Mauricio. Mucha fluidez verbal tiene, me parece que maneja muy bien los conceptos y sí, y él trata de responder a las inquietudes. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Mauricio. Hasta luego.